¿Sí levanto voz? Sí. Ok. Bueno, vamos a recordar un poquito el final de la sesión anterior, que mencioné que íbamos a empezar con este capítulo de la construcción de funciones de Lyapunov. Bueno, esa vez comentamos que en los esquemas de control que hemos visto, tanto con una retroalimentación total del estado como parcial, utilizando los conceptos de pasividad, pues se requiere el conocimiento de funciones de Lyapunov. Y bueno, son básicas estas funciones, digamos, en el diseño o en la construcción de la acción de control. Y bueno, para sistemas no lineales, si ven, digamos, cualquier referencia de estabilidad en sentido de Lyapunov, pues, por ejemplo, el libro de Kailat, pues para sistemas no lineales generales, como el representado por esta representación en variables, esta dinámica que está aquí, x punto igual a f de x, pues la construcción de una función de Lyapunov es un problema complicado. No hay una fórmula general o un procedimiento general para poder encontrar esa función de Lyapunov. Por ejemplo, hay sistemas invariantes en el tiempo que son globalmente estables, o sea, se puede ver que son globalmente estables, pero para los cuales no existe alguna función de Lyapunov invariante en el tiempo, a pesar de que son globalmente estables. Y bueno, para poder atacar este problema, se pueden utilizar algunas propiedades estructurales. Es donde se ha avanzado más en este sentido, algunas propiedades estructurales de ciertas clases de sistemas no lineales, para poder construir esas funciones de Lyapunov. Y bueno, por ejemplo, habíamos mencionado, relacionándolo con lo que hemos visto hasta ahorita de sistemas en cascada, pues para una cascada que sea estable, formada por estas las dinámicas de estas dos coordenadas z y z griega, pues la construcción de una función de Lyapunov supone, primero, que las funciones de Lyapunov de los subsistemas, o sea, la w de z, que es la primera función de Lyapunov asociada al subsistema z, y la otra, u de z griega, que son asociadas a este sistema z griega, son conocidas de alguna manera. Y bueno, cuando uno de los subsistemas es solamente estable, entonces resulta en general que la suma ponderada de esas dos funciones de Lyapunov pues no funciona en general. De hecho, como mencionaba, aquí tienen que corregir, hay un error, es C1 por W más C2 por U. Digamos, esa suma ponderada no funciona en general. Y bueno, una que sí funciona es una función de Lyapunov compuesta, como la que proponen Mazank y Prali, por ahí por los años finales de los 90, propusieron este tipo de funciones, donde son pesos no lineales, o funciones no lineales, de W y de U, de esas funciones de Lyapunov. Y bueno, es interesante esa propuesta, sin embargo, requiere un cambio de coordenadas preliminar, y ese cambio de coordenadas preliminar tiene una restricción debido a una condición que ellos dan llamada condición de no resonancia. Esa condición de no resonancia se tiene que verificar que se cumpla para poder garantizar el cambio de coordenadas y construir este tipo de función de Lyapunov compuesta. O también se puede utilizar otra técnica que utiliza un llamado término cruzado. Ese término cruzado es una construcción más general. Abarca una clase más general de sistemas no lineales o sistemas en cascada. De hecho, es una herramienta principal para el diseño recursivo conocido como forwarding, que se utiliza mucho en técnicas de control adaptable. El problema que tiene esta técnica es que requiere integración numérica. O sea, hay que integrar numéricamente porque casi en todos los casos, pues es difícil tener una integración exacta. Y bueno, de hecho hay algunas construcciones que se han propuesto por ahí que evitan integraciones numéricas, algunos esquemas para
digamos, esta técnica de forwarding, o sea, del diseño hacia adelante, para hacer una traducción de este término que se ha utilizado. Bueno, vamos a empezar a atacar digamos, este diseño para esos dos casos con un sistema que nos sirva de ejemplo y al mismo tiempo para motivar un poquito este estudio de funciones, de cómo calcular o cómo encontrar una función de Lyapunov. Bueno, las construcciones que acabamos de mencionar con la compuesta y la que utiliza un término cruzado, las vamos a utilizar en este ejemplo. Vamos a considerar este ejemplo totalmente académico, es un sistema de tercer orden. Aquí está. La primera, aquí se ve la no linealidad, es casi lineal, pero en la primera dinámica aparece x3 al cuadrado, lo que le da ya el carácter de no lineal. Y abajo tenemos una cadena de integrados, x2 punto igual a x3 y x3 punto igual a 1. De hecho, se puede verificar que este sistema no es linealizable por retroalimentación del estado. Entonces, recuerdan de su curso de sistemas no lineales que hay una manera de verificar si un sistema es completamente linealizable, utilizando una retroalimentación estática del estado. Entonces, les pido a ustedes que por favor lo verifiquen. Una manera directa, pero que no es totalmente, digamos, formal, es que verifiquen el grado relativo del sistema para los diferentes estados. Por ejemplo, si yo considero que la salida del sistema es x1, pues se tienen que derivar una vez. Al derivar x1 con respecto al tiempo no aparece la entrada. Si derivan otra vez, sí va a aparecer la entrada, porque tenemos x3 por ahí y va a aparecer u en forma explícita. Eso quiere decir que el grado relativo es 2. Si la salida es x2, igual, hay que derivar 2 veces para que aparezca la entrada, esa señal de salida. Y si es x3, el grado relativo es 1. En ninguno de los casos el grado relativo es 3. Entonces, no es posible linealizarlo por una retroalimentación del estado. Sería posible si el grado relativo fuera 3 para alguna salida, ¿no? Pero bueno, es una manera indirecta de verificarlo. Yo les pido de tarea que por favor lo verifiquen utilizando el resultado formal que ustedes vieron en su curso de sistemas no lineales. Hay una manera de hacerlo, hay que construir un cierto conjunto que es una variedad y verificar el rango de esa variedad para ver verificar si es linealizable o no. Entonces, por favor, háganlo. No es muy complicado, es un ejemplo muy sencillo. Ahora, para un diseño por pasivación, a partir de ese hecho de que este sistema no es linealizable por reto de estado, para un diseño por pasivación, recuerden que el sistema 411 lo podemos tratar como un sistema en cascada o dividirlo pues en dos subsistemas. Una posibilidad es que el subsistema 1 esté formado por la dinámica de x1 y x2, o sea, x1 punto y x2 punto. Y en ese caso el sistema 1 es de dimensión 2 y el sistema 2 es un solo integrador, es de dimensión 1. La otra posibilidad es que el sistema 1 sea de orden 1, nada más la dinámica de x1, que es x1 punto igual a x2 más x2 al cuadrado. Y el sistema 2 es un doble integrador formado por x2 y x3, como está aquí del lado derecho. Y bueno, también podemos observar que el sistema original, 411, si hacemos u igual a 0, pues es inestable. Si hacemos u igual a 0, pues lo que vamos a tener, si se fijan, es que, inclusive viéndolo aquí, directamente en esta división que hicimos, o esta posibilidad de tener estas dos posibles cascadas, vean que si u es igual a 0, pues x3 punto es igual a 0, lo que quiere decir que x3 es constante. Si x3 es una constante, pues a la hora de integrar x2, aquí esta dinámica x2 punto igual a x3, pues x2 va a ser una rampa, ¿no? Va a ser esa constante, que es normalmente el valor inicial de x3, por el tiempo. Entonces, x2 va a crecer indefinidamente. Y por lo tanto, x1 también. Igual acá.
Igual acá, si U es igual a 0, pues X2 crece indefinidamente y eso va a afectar a X1, que también va a crecer indefinidamente. Entonces, también lo podemos ver de la siguiente manera. Bueno, de hecho, cada una de las dos cascadas, como ya lo acabamos de mencionar, vale la pena volver a insistir, al verlo así como dos cascadas, cada una de las dos cascadas contiene un sistema inestable. No hay otra opción. En la primera cascada, vamos a la primera cascada, para ver qué pasa con la dinámica cero. Vean, la primera cascada es esta que está aquí. Tenemos un subsistema de orden 2 y un integrador para el sistema de orden 1. Bueno, para este subsistema, para esta cascada, pues hay que seleccionar una salida para la cual el sistema tenga un grado relativo igual a 1 y que además sea débilmente de fase mínima. Si nos queremos, digamos, estamos pensando en el método basado en pasivación. Bueno, vamos a escoger que la salida sea x2 más x3. ¿Sí? Al hacerlo así, a la hora de obtener la derivada de y con respecto al tiempo, vean que tenemos x2 punto, que es x3, más x3 punto, que es 1. Entonces, el grado relativo es 1. O sea, la primera condición pues, la podemos obtener directamente. La primera condición necesaria, ¿no? Que recuerden que también es suficiente. De que el grado relativo del sistema para esa salida sea 1. Bueno, de esta asignación de la salida, obtenemos que x3 es igual a y menos x2. Entonces, con esta asignación y viendo que x3 lo puedo escribir en función de y x2, puedo reescribir la dinámica del sistema. Bueno, vamos a ver x1 punto, ¿cómo quedaría? Pues x1 punto es de acuerdo a la cascada que estamos poniendo. Bueno, el sistema original es x2 más x3 al cuadrado, pero x3 es y menos x2. O sea, tenemos esto que está aquí del lado izquierdo. Si desarrollo el cuadrado, pues queda esto. Hago operaciones y queda x2 más x2 al cuadrado más este término por y. Y para x2, pues x2 es igual a x3. x2 punto, perdón, es igual a x3, pero x3 es menos x2 más y. Aquí está. Y por último tenemos que y punto, si lo derivo con respecto al tiempo, o sea, ya no escribo la dinámica de x3, sino la dinámica de y. Y punto sería x2 punto más x3 punto, que es todo lo que está aquí, menos x2 más y más 1. Entonces ya todo queda en función. Ya la dinámica del sistema la representé con la dinámica, por la dinámica de x1, x2 y y. Y bueno, pueden ver, por ejemplo, a partir de ya esta representación, aquí ya la escribo en forma compacta, x1 punto, o bueno, no en forma compacta, sino que el cálculo que hice acá arriba, pues ya lo pongo aquí en este cuadrito, x1 punto es igual a x2, más x2 al cuadrado, más menos 2x2 más y por y. Y x2 punto es menos x2 más y punto es menos x2 más y más 1. Es el mismo sistema, nada más que lo escribí en función de y, la salida que yo escogí. Si yo hago y igual idénticamente 0, ¿por qué y igual idénticamente 0? Porque quiero ver cómo es la dinámica 0 de este sistema. Que y es idénticamente 0 quiere decir, a partir de esta selección de que y es igual a x2 más x3, quiere decir que x2 es igual a menos x3. Entonces, x1 punto, lo escribo así, ¿no? x2 más menos x2 al cuadrado. Porque y es idénticamente 0, ¿eh? Entonces queda menos x2 al cuadrado, que sería x2 más x2 al cuadrado. Ahora, para x2 punto, sería menos x2 más 0, o sea, quedaría menos x2. Bueno, si se fijan, este sistema, para esta dinámica, pues la solución tiende a 0 cuando t tiene infinito. Y si x2 tiende a 0, quiere decir que x1 punto, de lo que tengo acá arriba de la ecuación para x1 punto, puede ser igual a 0. O sea que x1 es una constante. ¿Sí? Es decir, que cuando t tiene infinito, x1 pues es una constante.
no tiende a 0, sino tiende a este valor constante. O sea que el sistema pues, es débilmente de fase mínima. Sí, es estable a secas, nada más. No asintóticamente estable. O sea, no es de fase mínima, sino débilmente de fase mínima. Ahora, por ejemplo, pues aquí lo reescribí, la dinámica para x3 punto, aunque no es necesaria porque el sistema ya lo tengo escrito en estas coordenadas, o sea, para x1, x2 y y. Pero x3 punto, pues, es la derivada con respecto al tiempo de menos x2, cuando y es igual a 0, y esto es igual a menos x2 punto, pero como x2 es una constante, esto tiende a 0. Pero eso es igual a x2, o sea que el control U que hace que la salida sea igual a 0 es x2. Eso es nada más para ver cuál es la señal de control que hace que el sistema sea igual a 0. Pues U es igual a x2 y aquí se ve. Vean, y punto es igual a menos x2 más y. Si U lo es igual a x2, pues y punto es igual a y como y es 0, pues y punto es 0. Bueno, eso nada más fue por un pequeño cálculo que después nos va a servir después. Lo importante es que el sistema es débilmente de fase mínima. O sea que la dinámica 0 del subsistema formado por x1 y x2, su dinámica 0 es estable nada más. Entonces, digamos, para y idénticamente 0, pues haciendo un resumen de los cálculos que puse aquí, pues tengo que la dinámica del sistema es esta, x1 punto igual a x2 más x2 al cuadrado, x2 punto igual a menos x2, y la u que me hace la salida idénticamente 0 es u igual a x2. Pero pues, este sistemita pues, es inestable. Bueno, ¿qué es lo que puedo ver de ahí? Lo que puedo ver es que para esta dinámica 0, que es la que obtengo cuando y es idénticamente 0, pues esta última ecuación, pues yo la puedo integrar y obtener la solución, sistema lineal. Ustedes ya se la saben. Digamos, voy a llamar esa solución x2 tilde, y en lugar de ponerle el tiempo, lo voy a llamarle x2 ds, y a x2 la voy a considerar la condición inicial. Pues es la condición inicial por e a la menos s. Y digamos, esta es la solución para s mayores o iguales que 0, como si fuera el tiempo, con esta condición inicial, x en 0, s a x. Entonces, esa sería x2 tilde ds. Ahora, x1 tilde ds, punto, pues como vimos de arriba, en esa notación sería x2 ds más x2 ds al cuadrado. O sea, la solución a partir de una cierta condición inicial. Como no estoy utilizando el tiempo explícitamente, sino estoy suponiendo que la condición inicial es una x2, o sea, que en algún momento yo paro el tiempo y a partir de ahí empiezo. Por eso utilizo esa variable s y utilizo como condición inicial x2 a partir de donde se empieza. Aquí en la solución de x2 tilde de x2, que es x2 tilde de s. Bueno, entonces para la ecuación diferencial asociada a x1 tilde, a x1 que sería x1 tilde, con respecto a esa variable s, sabemos que es esto que está aquí, para la dinámica 0. Y si sustituimos el valor de x2 tilde de s, pues nos quedaría esto que está acá, x2 y a la menos s más lo mismo al cuadrado, que lo reescribo acá abajo. Para x1 tilde, pues en realidad es la derivada con respecto a s de x1 tilde, es todo esto que está aquí. Y bueno, lo pueden integrar si quieren y van a ver que, bueno, es una ecuación como esta. O sea, la derivada de x1 tilde con respecto a s por d de s. x1 tilde de s sería x1 tilde de s, perdón, a la hora de integrar el lado izquierdo menos la condición inicial que es x1 y después la integral de cada uno de esos términos, de este y luego de este. Aquí está y aquí está. Y así lo dejamos por lo pronto, eso nos va a servir más tarde. Lo importante es esta expresión para x, la derivada de x1 tilde de s con respecto a s. Que abajo lo volvemos a escribir y bueno, pues es lo mismo que está aquí, nada más lo escribí de otra forma, exactamente igual.
digamos, a la hora de utilizar o de integrar esto que está acá. Entonces, digamos, para este término que está aquí, la integral de 0 a s de x2 por L menos tau con respecto a tau, si lo integramos, pues el x2 sale, es una condición inicial, y quedaría finalmente x2 por 1 menos e a la menos s. Y para el otro término que está aquí, lo integramos, y para eso el x2 al cuadrado sale fuera del integral porque es una condición inicial, o sea, no depende de ese. Y otra vez la integral de a la menos 2 tau, lo evalúan eso y les queda x2 al cuadrado como condición inicial 1 menos e a la menos 2s. Lo pueden verificar. Bueno, x2 al cuadrado entre 2, perdón, porque hay que meter por aquí un 2 para hacer la integral. De tal manera que yo puedo escribir x2 tilde de s como x2 a la menos s, x1 tilde de s como x1, más la primera integral, que salió esto, más la otra integral que es esta. Y se puede ver de arriba, como ya lo hemos visto antes, que x2 de s tiende a 0 cuando s tiende a infinito. Y bueno, el límite de x1 tilde de s cuando s tiende a infinito sería la condición inicial x1, x2, porque a la menos s pues, va a desaparecer. Y aquí también a la menos s también, y va a quedar x2 al cuadrado entre 2. Entonces, eso quiere decir que x1 tilde de s está acotado, pues por las normas, o los valores absolutos, perdón, de x1, de x2 y de x2 al cuadrado entre 2. Y eso refuerza aún más lo que tuvimos arriba. El sistema, que está aquí, pues es débilmente de fase mínima. ¿De acuerdo? Pues x2 tilde, o x2, perdón, sí va a tender a 0, pero x1 no. x1 va a tender a un valor constante que va a tener como límites superiores el valor absoluto de x1 más x2 cuadrado entre 2. Y esta precisamente pues, es la dinámica cero que hemos estado estudiando. Cuando y es idénticamente 0. Entonces, si reescribo esta dinámica cero, sabiendo que es débilmente de fase mínima, eso lo vimos sin utilizar Lyapunov. Si se fijan, todo el razonamiento anterior para ver que era estable a secas fue utilizando básicamente la solución de este sistemita que está aquí, o sea, integrando. Bueno, si vemos, pero necesitamos obtener una función por ahí de Lyapunov que nos muestre o que nos deje claro que está, de acuerdo a la definición de débilmente de fase mínima, que hay una B que cumple una cierta condición, una cierta función de Lyapunov. Si reescribimos este sistema de una forma compacta, llamándole a este vector como f estrella de x1, x2, y nos quede x punto igual a f estrella de x1, x2, pues hay que encontrar una función de Lyapunov tal que la parcial de B con respecto a x1 y x2 por f estrella sea menor o igual a 0. Y esa B es la que nos serviría en el diseño para la construcción de una función de Lyapunov ya de todo el sistema. Bueno, si reescribimos otra vez, suponemos que la podemos calcular esta B, y reescribimos el sistema otra vez completo, vean x1 punto, x2 punto y punto, aquí están las tres componentes de un vector que le habíamos llamado A, de x1, x2 y y, más otro vector que multiplica U, que es B, que en este caso es un vector constante. Pues nos queda una cosa así. Y bueno, para la dinámica cero pues sería esta parte que está aquí, x1 punto, x2 punto, y la f estrella de x1, x2 aparece aquí, más una P, un vector P por Y. Y eso pues, en las nuevas coordenadas. Entonces, ¿en qué momento nos sirve esa función de Lyapunov que estamos asumiendo que existe esta B? Pues acuérdense que en la ley de control que pasiviza esto, ya verificamos primero que el grado relativo del sistema es 1, con esa selección de la salida. Y ahorita, bueno, con los cálculos anteriores en base a una solución de la dinámica cero, vimos que es débilmente de fase mínima. Entonces, quiere decir que lo podemos pasivizar por una retroalimentación del estado. Pero esa retroalimentación utiliza la parcial de B con respecto a todo el vector de la dinámica cero, x1, x2 por P, o LP por W, que es el cálculo. Por eso necesitamos esta dinámica cero,
y esta P que multiplica Y. Entonces, ¿qué es esta P que está aquí en este caso? Menos 2x2 más Y como primer elemento y acá un 1 por Y. Y esto pues, sale directamente de acá arriba, ¿no? De la ecuación general de todo el sistema, de la B que está aquí y de la A, es este término P por Y. Y con eso pues, se puede calcular precisamente ese término LPW que que utilizamos en la ley de control que pasiviza. O sea, tenemos que encontrar esta B a partir de esa ecuación que está acá abajo. Necesitamos esa B que está ahí para poder calcular el LPW, porque la parcial de B con respecto a X1 por el primer componente de P, que es menos 2X más Y, más la parcial de B con respecto a X2 por el segundo componente de P, que es 1. Entonces, la U que pasiviza, que es el sistema pasivo, desde la nueva entrada B hasta la salida Y que escogí, sería este, es el término menos A, que puse aquí como menos A, X1, X1, X2, Y, que es X2 menos Y. Este término, que todavía no sé cuál es, la parcial de B con respecto a X por menos X2 más Y, más la parcial de B con respecto a X2 y la nueva entrada, o lo que está acá abajo. Y eso me haría el sistema pasivo, como dije, desde la entrada B hasta esa salida Y que propuse, ¿no? Y también sabemos que si este nuevo sistema es estado cero detectable, pues lo puedo estabilizar asintótica y globalmente haciendo B igual a menos Y. Entonces, la tarea más importante, si se fijan en todo este proceso, es construir una función del Lyapunov-B para la dinámica cero. Esa que está ahí, x1 punto igual a x2 más x2 al cuadrado, y x2 punto igual a menos x2, cosa que todavía no hemos hecho. Mostramos que es débilmente de fase mínima, pero no encontramos esta B, no la calculamos, no la propusimos. Entonces, pero esa es la tarea más importante. ¿Por qué? Porque la necesitamos en nuestra acción de control. Aquí está la parcial de B con respecto a x1 y la parcial de B con respecto a x2. Para tenerlo en forma explícita y poder sintetizar mi acción de control que pasiviza el sistema. Entonces, lo que se hace para poder encontrar esa B, una de las maneras que podemos hacerlo, es tratar a esta dinámica cero, la vuelvo a escribir la dinámica cero, como otra cascada. Como la cascada de x2 punto igual a menos x2, que sea un sistema exponencialmente estable, de hecho, sistema lineal, como los que hemos visto, junto con x1 punto igual a 0, que es estable. ¿Sí? Sí, una cosa curiosa, ¿no? Tratarlo así, es una posibilidad. Si pensamos de esa manera, entonces, esta función de Lyapunov, que sería cuadrática, C1x1 al cuadrado más C2 por x2 al cuadrado, pues si la derivamos, es una candidata, pues, si la derivamos con respecto al tiempo, pues es esto que está aquí, que finalmente es 2cx1 por x1 punto, que es esto, y 2c2 por x2 menos x2, que sería x2 punto. Y bueno, haciendo cálculos, queda esto, y finalmente queda un término que es 12.1 por x1 por todo este que está aquí, x2 más x2 al cuadrado, menos 12.2 por x2 al cuadrado. Para el último no hay problema, tenemos que x2, perdón, que x2, perdón, que c2 es positiva, y x2 al cuadrado siempre es positiva, así que todo este término es negativo, pero el primero no tiene un signo definido, o sea, su signo es indefinido, y eso se debe a la interconexión que hay. Ese es precisamente el problema, porque al considerar este sistema como una cascada, el término de interconexión es este, x2 más x2 al cuadrado. Y su signo aquí me aparece de ese término y no está bien definido, así que no puedo garantizar que B, la derivada de B con respecto al tiempo, sea menor o igual a 0. Ahora, en un ejemplo que por ahí vimos, utilizamos una función de Lyapunov compuesta. Y esa función de Lyapunov compuesta era este. Bueno, ya para este caso sería una función L del estado, en este caso sería de x1 al cuadrado,
más una rho de x2 al cuadrado del segundo estado. Profesor, Sí. disculpe, ¿podría cambiar el puntero? Se pierde muy fácilmente cuando lo mueve. Ah, caray, sí. ¿Es con la F qué? Cámbialo rápido. Ay. Ahí está, es la manita al lado de la flecha. Ah, ok, ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno. Entonces, uy, ya me cambió. ¿Dónde estaba? Lo 4A del 4B. ¿Dónde está el 4B? Pero bueno. Ok. Creo que con una F era más fácil, ¿no? No me acuerdo qué F es. Sí, no uso tampoco. Ver, ver, ya está. Ya lo vi. Esta, ¿no? Ok. Vale. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es considerar, ya que no me funciona la función de Lyapunov así cuadrática, como esta que está aquí, puedes utilizar una función de Lyapunov compuesta, como lo proponen esos autores que les mencioné, Massank y Pralí. Bueno, sería una función L que depende de x1 al cuadrado y una rho que depende de x2 al cuadrado. Y bueno, resulta que esta propuesta también falla, porque aparece el término lineal x2 en el término de interconexión. O sea, no aparece nada más x2 al cuadrado, sino aparece x2 más x2 al cuadrado. O sea, que hay un término lineal, que es este x2. Y digamos, ahorita me estoy adelantando, esa es la condición de resonancia, que no debe aparecer este término lineal en el término de interconexión. Entonces, si ustedes derivan con respecto al tiempo, van a ver que para cualquier L que dependa de x1 al cuadrado y rho de x2 al cuadrado no lineal, no es posible tampoco identificar el signo de B punto. Y bueno, por ejemplo, en otro de los ejemplos que vimos, el 4.7, y bueno, que me estoy adelantando que vamos a ver en las siguientes sesiones, pues se propone un cambio de coordenadas. O sea que con el enfoque de una función de Lyapunov compuesta como esta que está aquí, tampoco solucionamos el problema, ¿no? Nuestra B no funciona, pero también podemos ver qué pasa si hacemos un cambio de coordenadas, yéndonos un poquito hacia la otra manera de calcular esa B. Y ese cambio de coordenadas me sirve precisamente para eliminar el término de interconexión lineal que aparece acá, este x2. Esta construcción, sin embargo, está restringida por una condición de no resonancia. Y resulta, bueno, que en este caso pues, sí se satisface. Y eso lo vamos a retomar más adelante cuando estemos hablando de la condición de no resonancia. Entonces, con esta modificación se puede, ¿de acuerdo? Eliminar este problema de una parte lineal en el término de interconexión
que me permite que satisfaga una condición que se llama condición de no resonancia. Ahora, ¿qué pasa si buscamos un término cruzado? ¿Cuál sería ese término cruzado? Aquí esta se confunde con la psi del término de interconexión. Ese es un problema que tiene el libro de Pralí, pero les pido que no se confundan. Esta sería una psi minúscula, la que debe ser para el término cruzado. O sea, usando otra vez las soluciones que encontramos antes, x2 tilde de s igual a esto, y x1 tilde de este era su solución, pues se evalúa ahora un término phi, que debe ser minúscula, de x1 x2 como la integral de 0 a infinito de x1 tilde más el término x2 tilde más x2 tilde s al cuadrado, el término de interconexión. Ahorita aparece como una formulita directa. Bueno, ¿por qué el término de interconexión? Por este estado. Lo estamos particularizando para este ejemplo, nada más como una motivación, porque vamos a ver cuál es la expresión general para este término que está acá, este término cruzado, para un sistema general. Bueno, resulta que, pues a la hora de integrar todo esto de x1 tilde por x2, por x2, todo eso que está aquí, resulta que esto es igual a un medio de todo esto al cuadrado, menos un medio de x1 al cuadrado. Bueno, ya puse aquí el resultado, pero les pido a ustedes que lo verifiquen. Esas de integración de esto que está aquí, que dicen lo que saben de integración, van a ver que toda esta integral evaluada entre 0 e infinito es esto que está acá. Verifíquenlo, no es tarea, eso nada más verifíquenlo ustedes. Entonces, este que está aquí es el famoso término cruzado que yo tendría que incorporar en la función de Lyapunov. En otras palabras, la función de Lyapunov con término cruzado toma esta forma. Un medio de x1 al cuadrado más este término cruzado, psi minúscula, de x1 a x2 más x2 al cuadrado. ¿Bueno? Y ambas funciones de Lyapunov, tanto esta como la otra, que utiliza pesos, función compuesta, toman ventaja de la estructura en cascada que está anidada. O sea que dentro de la cascada hay otra cascada asociada a la dinámica cero. O sea, allá adentro lo consideramos esto como una cascada, pues, que es una parte, una cascada de una cascada más grande asociada a toda esta cascada que está acá, cuando Y es diferente de cero, de este sistema. De eso toman ventaja. Y bueno, lo mismo podemos hacer con la otra división que hicimos, o clasificación o selección de las cascadas. En la otra selección, o la manera de representar el sistema como cascadas, habíamos considerado, se podría pensar en que el sistema asociado a X1, bueno, que la dinámica de X1 es un subsistema y es de orden 1, y para el otro sería el doble integrador, que es un sistema de orden 2. Y para este que está aquí, pues el sistema es lineal, es este que está acá abajo. Y podemos ver que este sistema lineal, que es un doble integrador, es completamente controlable. Aquí tienen B, aquí tienen A por B, forman B y A por B, y este es de rango 2. O sea que es completamente controlable. De tal manera que una U como esta, que es una retroalimentación de X2 y X3 más una nueva entrada, pues me sirve, ¿no? Si no pongo una nueva B, pues con esta asignación de esta retro de menos de X2 negativa y esta retro de menos 2 veces X3, puedo colocar los valores propios en el plano izquierdo de ese sistema de lazo cerrado. No hay ningún problema. Ahora, ¿por qué agrego aquí un 2? Porque a la hora de derivar y utilizarlo más adelante para poder tratar como una cascada y ver cómo calculo mi función de Lyapunov, que sirve tener este 2 por aquí, para poder simplificar un poquito el control y hacer restas y sumas de cosas que tienen X3 y así poder tener una estructura más sencilla, pero ustedes podrían muy bien eliminar el 2 o poner cualquier otra constante, una constante aquí positiva, y ajustarla para poder hacer la eliminación. Entonces la U, pues es esta retro, aquí está la constante K,
la matriz K, que es una matriz fila, compuesta por menos 1 y 2, por el estado, más una novedad. ¿De acuerdo? Y bueno, ahorita vamos a hacer una pausa para seguir con este ejemplo. Vamos a retomar ahorita después de la pausa desde el principio para esta segunda cascada. Ver cómo queda esto del cálculo de la función de Lyapunov, pues utilizando las ideas que en forma muy general, aunque muy vaga todavía, de tener una función con pesos compuesta o tener este término phi que calculé aquí, ese término cruzado nos ayudan para encontrar la función de Lyapunov que nos sirve en el cálculo del diseño del control por pasividad, en este caso, ¿no? para este sistemita. Entonces, hacemos una pausa, muchachos, de unos 15 minutos. Regresamos con este caso, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ok, entonces nos vemos en unos 15 minutos por aquí.